Bienvenidos estudiantes. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de magnitudes proporcionales. Específicamente lo que se trata de reparto directa e inversamente proporcional. Para entender el reparto directamente proporcional e inversamente proporcional, es necesario que entendamos qué es una magnitud directamente proporcional y qué es una magnitud inversamente proporcional. Se dice que dos magnitudes son directamente proporcionales. Si tenemos las magnitudes A y B, ¿no? A es directamente proporcional a B, sí y solo sí. Los valores de la magnitud A entre la magnitud B dan una constante. Y dos magnitudes son inversamente proporcionales. A es inversamente proporcional a B, sí y solo sí. Los valores de la magnitud A por la magnitud B son una constante. Repitiendo entonces, son directamente proporcionales si su cociente es una constante y son inversamente proporcionales si su producto son una constante. En otras palabras, si el valor de la magnitud A sube, también subirá el valor de la magnitud B. Si el valor de la magnitud A disminuye, también disminuirá el valor en la magnitud B. Si lo ilustramos con un ejemplo, la velocidad con el espacio recorrido de un móvil, ¿no? Son directamente proporcionales. ¿Por qué? Si aumento la velocidad, también aumenta el espacio recorrido, ¿no? Aumento la velocidad, aumenta el espacio recorrido. Si disminuyo la velocidad, también disminuye el espacio recorrido. Repitiendo entonces, directamente proporcionales. Si el valor de una sube, sube también la otra. Si el valor de una baja, también baja la otra. En inversamente proporcionales, si aumenta el valor en una magnitud, disminuye en la otra. O al revés, si en la primera disminuye, en la segunda aumenta. Ilustrémoslo con un ejemplo. Si tenemos la velocidad de un móvil y la relacionamos con el tiempo que va a demorar en llegar a su destino, la velocidad versus el tiempo de llegada a su destino, ¿no? Son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque mientras más aumenta la velocidad, menos tiempo me voy a demorar para llegar a mi destino. Si disminuyo la velocidad, más tiempo me voy a demorar para llegar a mi destino. Entonces, si aumenta la velocidad, disminuye el tiempo para llegar. Si disminuye la velocidad, aumenta, ¿no? Si uno aumenta, el otro disminuye. Si uno disminuye, el otro aumenta. Si ilustramos lo anterior con dos ejemplos, la parte que decía que dos magnitudes son directamente proporcionales si el cociente de sus valores es una constante, y dos magnitudes son inversamente proporcionales si el producto de sus valores es una constante, podríamos apreciarlo mejor con este ejemplo. Directamente proporcionales, ¿no? Precio y número de pasteles. Mientras más pasteles compro, el precio va a aumentar. Mientras menos pasteles compro, menos precios se va a tener que pagar. Entonces, dice que acá, ¿cuál es la propiedad? Que la división de los valores es una constante. Y pruebo acá, por ejemplo, ¿no? A entre B debe ser una constante. 10 entre 1 es 10. 20 entre 2 es 10. 30 entre 3 es 10, 40 entre 4 es 10. Se cumple, ¿no? La división es una constante. Y si tenemos dos magnitudes que son inversamente proporcionales, ¿no? ¿Cómo sé que son inversamente proporcionales? Al aumentar el valor de una, disminuye el valor de otra. Dice acá, duración de alimentos. Si tengo una guarnición de soldados y los días que les duran una cantidad de alimentos, si el número de soldados disminuye, les va a durar más los alimentos. Disminuye una, aumenta la otra o viceversa. Comprobemos, dice que en este caso el producto de los valores debe ser una constante. Según el cuadro, si lo comprobamos con una operación de regla de 3 simple inversa, dice que para 24 soldados los alimentos les duran 6 días. Para 18, ¿no? Menos soldados les dura más, 8. Y conforme sigo disminuyendo el número de soldados, va aumentando el valor de la comida. Entonces hacemos la multiplicación. 6 por 24, 144.
8 por 18, 144. 12 por 12, 144. 24 por 6, 144. Siempre el producto de sus valores va a ser una constante. Ejemplo 1. Repartir 1100 soles en 3 partes que sean directamente proporcionales a los números 4, 2 y 5. Solución. Según el problema, está hablando de un reparto directamente proporcional. Y cuando hablábamos de las magnitudes proporcionales decíamos A es directamente proporcional a B, sí, solo sí, al dividir los valores. A entre B sale una constante. ¿Qué valores corresponden a A? La cantidad total repartida. Vamos a suponer que sea A, B y C. Y acá en B, como dice el problema, esta cantidad A va a ser proporcional a 4, la cantidad B proporcional a 2 y la cantidad C proporcional a 5. ¿No? Por cada 4 que va a A, 2 sería para B y 5 para C. Por la propiedad, sabemos nosotros entonces que A entre 4 sería igual a una constante, ¿no? A entre B. Acá igual A entre B, en este caso B sobre 2 es una constante y C sobre 5 es una constante. Estoy explicando la base teórica, porque directamente lo que podríamos hacer es una multiplicación. Entonces yo podría decir así, ¿no? En este caso, la cantidad repartida sería 4 por K, acá B sería 2 por K, y acá C sería 5 por K. En otras palabras, si yo quisiera hacerlo directamente, yo podría decir así, que la cantidad total repartida será igual a A más B más C, ¿no? Pero ¿quién es A, quién es B y quién es C? A es 4 por K, más 2 por K, más 5 por K. ¿No? Resumiendo entonces, se va a repartir 1100 en 3 cantidades proporcionales a 4, 2 y 5. Directamente lo que puedo hacer es estos valores proporcionales los multiplico por K. Lo que explicábamos acá solamente es el fundamento teórico. Entonces acá sería 1100 es igual a 4 más 2, 6 y 5, 11K. Tendríamos entonces nosotros acá, K es igual, este 11 pasa a dividir, 1100 sobre 11, y K me saldría 100. Ese sería entonces el valor de la constante de proporcionalidad. Finalmente, reemplazando, ¿cuánto valdrían las cantidades? A es 4K, sería 4 por 100. B es 2K, 2 por 100. Y C es 5 por K, 5 por 100. Igual entonces, A sería 4 por 100, 400. B sería 2 por 100, 200, y C sería 5 por 100, 500. Estas serían entonces las 3 cantidades repartidas, ¿no? Los 1100 se repartieron en 3 partes directamente proporcionales a 4, 2 y 5. Esta sería la respuesta. Las partes repartidas son 400, 200 y 500. Recalco, lo único que tendríamos que hacer directamente, multiplicar cada uno de los factores de proporcionalidad por la constante y sumar a la cantidad total repartida. 1100 es igual a 4 por K, más 2 por K, más 5 por K. Luego resolver como hemos indicado. Ejemplo 2. Repartir 6200 en 3 partes inversamente proporcionales a 2, 3 y 5. Solución. Según el problema dice que ya estas magnitudes son inversamente proporcionales. Y recordando, A es inversamente proporcional a B
si y solo si A por B es igual a una constante. Entonces tengo acá A, que va a ser repartido en tres partes, A, B, C, inversamente proporcionales a 2, 3 y 5, ¿no? A inversamente proporcional a 2, B inversamente proporcional a 3, C inversamente proporcional a 5. Según lo que dice la propiedad, entonces yo tendría que decir que A por B es K, es decir, A por 2 es una constante, B por 3 es una constante y C por 5 es una constante. Entonces tendríamos así: 2A es una constante, 3B es una constante y 5C es una constante. Pero yo lo que quiero saber es cuánto vale cada una de estas cantidades. Entonces yo acá despejando sería que A es K sobre 2, B es K sobre 3 y C es K sobre 5. Finalmente lo que tendría que hacer es la cantidad repartida A, ¿no? Que en este caso es 6200, es igual a la suma de A más B y C. Pero ¿quiénes son? Las constantes divididas entre el valor de proporcionalidad. Entonces sería K sobre 2 más K sobre 3 más K sobre 5. Esto para entender el fundamento teórico. Pero si lo quisiera hacer directo, recuerda entonces, de acuerdo al ejemplo 1, que si las cantidades son repartidas directamente proporcionales, entonces simplemente sería el total por 2K más 3K más 5K. Se multiplica. Y cuando es inversamente proporcional, la cantidad repartida es igual a la suma de las constantes, pero divididas entre estos valores de proporcionalidad. Directamente proporcional, cada constante se multiplica. Inversamente proporcional, cada K se divide, como lo vamos a hacer ya en otros ejemplos, directo. Entonces acá yo haría lo siguiente: 6200 es igual, saco el mínimo de 2, 3 y 5, que es 30. 30 entre 2, 15, por K es 15K, más 30 entre 3, 10, por K es 10K, y más 30 entre 5, 6, por K es 6K. Tenemos entonces que 6200 es igual a 15 más 10, 25 más 6, 31K entre 30. Yo podría ya simplificar acá este 31 con este 6200, ya que este 31 va a pasar a dividir. Entonces digo acá 62 entre 31 es 2, ¿no? Es como si le saco 31, pero con estos dos ceros, ¿no? Estoy simplificando. Y me quedará entonces que K es igual, este 200 va a ser multiplicado por el 30. 200 por 30. Repito, podría haberlo hecho sin simplificar. Este 30 pasaba acá a multiplicar y luego el 31 a dividir y luego simplificaba. Es lo mismo. Entonces tendremos acá que K es igual a 2 por 3, 6 más 3 ceros. Sería entonces 6000. K sería 6000. Este finalmente sería el valor de la constante. Pero a mí me piden las tres cantidades repartidas, que las tengo acá. A será igual a K sobre 2, 6000 entre 2, 3000. B será K sobre 3, 6000 sobre 3, o sea, 2000. Y C será igual a K sobre 5, la constante 6000, entre 5, o sea, 1200. Por lo tanto, estas tres serían las cantidades repartidas, ¿no? Estas tres entonces serían las partes repartidas. Resumiendo entonces, estas son entonces las tres partes repartidas: 3000, 2000 y 1200. Ejemplo 3.
Tres socios han obtenido en su empresa una ganancia de 30.000 soles. ¿Qué parte le corresponde a cada uno si el primero aportó 1.500 soles, el segundo 3.500 y el tercero 5.000 soles? Veamos la solución. Acá en la solución vamos a llamar a A la ganancia y B la proporción, ¿no? En cada una de las columnas. ¿Cuánto ganó cada socio? No conocemos, le vamos a llamar a A, B y C. ¿Proporcional a cuánto? ¿No? A, cada uno va a ganar proporcionalmente a su inversión. A, el primero, invirtió 1.500. El segundo invirtió 3.500. Y el tercero invirtió 5.000 soles. Pero ya habíamos dicho en la parte teórica, para hacerlo directo, que la cantidad total, en este caso la cantidad total ganada, ¿no? La ganancia es igual a la suma de cada uno de los factores de proporcionalidad multiplicados por la constante de proporcionalidad. Entonces de acá 1.500 K más 3.500 K más 5.000 K. Como lo indicamos en el primer ejemplo, ¿no? Hicimos la parte teórica, ¿por qué se multiplicaba? Repitiendo, cuando son directamente proporcionales, ¿y cómo sé que este problema es directamente proporcional? Más ganancia le toca al que más invierte, menos ganancia al que menos invierte, ¿no? Aumenta, disminuye, directamente proporcional. Y cuando se habla de un reparto directamente proporcional, ¿no? La cantidad total repartida es igual a cada uno de los factores de proporcionalidad multiplicados por la constante. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo habíamos demostrado ya en el ejemplo 1. 30.000 es igual 1.500 más 3.500, 5.000 más 5.000, 10.000 por la constante de proporcionalidad, y la constante sería, este 10.000 pasa a dividir a los 30.000 y sería 3. Esta sería entonces la constante de proporcionalidad. ¿Y cuánto le tocaría al primer socio A? ¿Y cuánto le tocaría al segundo socio B? ¿Y cuánto le tocaría al tercer socio C? ¿No? Tenemos acá la ganancia. Entonces, A será igual a 1.500 por la constante de proporcionalidad, que es 3, le tocaría 4.500 soles de ganancia. Al segundo socio le tocaría la cantidad B. ¿Y quién es B? 3.500 por la constante de proporcionalidad, que sería 10.500 soles. Y al tercer socio le tocaría la cantidad C, al que más invirtió, de hecho le tocará más. 5.000 por 3 le tocaría 15.000 soles. Si yo sumo, ¿no? 4.500 más 10.500, 15.000 más 15.000, ahí están los 30.000 soles de ganancia que han sido repartidos entre los tres socios. Por lo tanto, yo podría decir como respuesta que las cantidades o partes que le tocaron a cada socio, ¿no? Partes de la ganancia, ¿no? Para cada socio. En otras palabras, ¿cuánto ganó cada socio? El primero 4.500 soles, el segundo 10.500 soles y el tercero 15.000 soles. Ejemplo 4. En una carrera de atletismo se establecieron premios para los 3 primeros en llegar a la meta. Un premio total de 22.000 soles, repartidos en forma inversamente proporcional a su orden de llegada. ¿Cuánto recibirá cada uno de ellos? Veamos la solución. Igual que en los ejercicios anteriores, 2 columnas. Esta primera columna para ver cuánto le toca a cada uno de los 3 ganadores. Le voy a poner que les toca A, B y C.
Es decir, que la cantidad total repartida de 22.000 soles es la suma de estos tres valores. ¿Proporcionales a quién? ¿No? La cantidad A, vamos a ponerle proporcional al que llega primero, B al que llega segundo y C al que llega tercero. Pero me dice ya el problema en forma inversamente proporcional al orden de llegada. Es decir, que al tercero le debe tocar menos, al segundo más y al primero más, ¿no? Más grande es el número, le toca menos. Muy bien, inversamente proporcional. Según la teoría anterior, ya en el ejercicio 2 habíamos dicho que la cantidad total repartida, en este caso 22.000, lo único que tenía que hacer es cada factor de proporcionalidad divide a la constante y sumando da el valor repartido. Es decir, la constante dividida entre el factor de proporcionalidad más la constante repartida entre el factor de proporcionalidad, ¿no? Y acá sería K sobre 3. Tenemos entonces acá 22.000 es igual, sacamos mínimo común de 2 y de 3, que sería 6. 6 entre 1, 6 por K, 6K, más 6 entre 2, 3 por K, 3K, y más 6 entre 3, 2 por K, 2K. 22.000 será igual 6 más 3, 9 y 2, 11K entre 6. K será entonces igual a, este 6 pasaría a multiplicar, 22.000 por 6, y este 11 pasaría a dividir. Podría haber simplificado 22.000 con 11. Entonces acá simplificamos este 22 con 11, ¿no? Onceava acá sería 1, acá sería 2, más los 3 ceros. Entonces K, vamos a poner por acá, K sería igual a 2.000 por 6, 12.000. K será igual a 12.000. Este sería entonces el valor de K. Ahora hallemos cuánto será el premio para cada uno de los atletas, el que llegó en primer puesto, en segundo o en tercero. Entonces recordemos que esta primera cantidad es A, la otra B y la otra C, ¿no? Esto es lo que le tocará al primero, lo que le tocará al segundo y lo que le tocará al tercero. Por lo tanto diremos acá que A es igual a la constante K entre 1, o sea, 12.000. Entre 1, 12.000. B será igual a K entre 2, o sea, 12.000 entre 2, 6.000. Y C será K entre 3, o sea, 12.000 entre 3, 4.000. Esas serán las cantidades. Y por lo tanto, podríamos decir entonces cuánto le tocó al primero, cuánto le tocó al que llegó en segundo puesto y cuánto le tocó al que llegó tercero. Al primero le tocó 12.000 soles, al segundo le tocó 6.000 soles y al tercero le tocó 4.000 soles. Esta sería entonces la respuesta final. Muchas gracias.